Estamos en el Festival Nacional de Chamamé Federal y con una de las estrellas que vimos el año pasado cerrando este festival, Rubén Rodríguez, su conjunto. Y bueno, ¿qué expectativas de este Federal 2001? Bueno, no sé que estamos contentos por empezar, estamos contentos porque se fue la lluvia, que ya es fundamental. Estamos contentos porque anoche se pudo trabajar, se eligieron los finalistas, ¿no es cierto?, para el Prefederal 2001. Y bueno, y ahora esta noche sí empezamos a darle con todo al chamamé, a las guitarras, a los acordeones, al canto y al sentimiento arriba del escenario Ernesto Montiel. Hay cualquier cantidad de público, hemos visto esta tarde la cantidad de gente que anda por la ciudad de Federal y eso nos está marcando que esta noche va a ser un lleno total. Bueno, ¿cómo siente como chamamecero este encuentro de tantas vertientes y de tanta diversidad que te encierra el chamamé? Bueno, vos sabés que nosotros somos felices de venir siempre a este lugar porque consideramos a Federal, siempre decimos que es la catedral del chamamé, donde tenemos que sacarnos el sombrero y entrar con una devoción y una emoción, porque esta gente de esta localidad ama, siente, defiende y cuida nuestro chamamé. Rubén Rodríguez, desde Curzú, ¿verdad? Viene Rubén. ¿Cómo se siente también por ser la tierra de Tarragó, qué sé yo, toda esta mística del chamamé? Bueno, vos sabés que nosotros nos consideramos humildemente un gajo de ese gran árbol que fue el maestro Tarragó Ros, y yo en mi caso especial, que también hago las glosas de su amigo entrañable como fue el poeta Don Edgar Estigarribia, cultivando estas dos cosas, me siento realizado, ¿no es cierto?, de poder continuar con las obras de todos los grandes. Veo algunos chicos, algunos jóvenes en el conjunto. ¿Cómo valoran eso de acercar a las nuevas generaciones al chamamé? Y vos sabés que eso es fundamental porque eso nos está hablando de la continuidad justamente. Cuando metemos sangre nueva en el chamamé, quiere decir que esto tiene continuidad y hay chamamé para el rato. Finalmente, Rubén, expectativas para el 2001 y de trabajo sobre todo. Bueno, vos sabés que estamos trabajando muy bien. Esta noche, por ejemplo, terminamos acá, salimos para la ciudad de Posadas, vamos a actuar mañana en un festival bailable en Posadas. El día domingo tengo una jineteada también ahí en una localidad, creo que es no me acuerdo muy bien, el 622 o algo por el estilo. Y bueno, y a la noche estaremos en la localidad de Burucuyá, cerrando en la tercera noche del Festival Provincial del Chamamé. Bueno, Rubén Rodríguez, éxito en este 2001, su voz va a estar saliendo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Maipú, y esperemos que nos encontremos en próximas realizaciones. Bueno, gracias a vos por este tiempo y hasta cualquier momento. Gracias.